Y se va a Francia, se va en 1960, el 12 de octubre, recuerda él que tomó el barco para irse a Francia en 1960. A partir de la fisiconomía número 1915, empieza ya a estar trabajando ya en París. ¿Y qué se va a encontrar en París? Se encuentra al nuevo realismo francés, por una parte, con gran fuerza, Yves Klein, Spoerri, Armand, Hans, trabajando en Francia. Se encuentra también a la pintura informal, al informalismo con toda y aquella abstracción lírica que en Estados Unidos se llamaría la abstracción, el abstraccionismo abstracto. Se encuentra en Francia con esa pintura lírica. Él no va a escapar a eso. Y vamos a ver cómo justamente esa fuerza ciega de la historia del arte, esa fuerza ciega de lo que otros hacen en el arte, se le va, no sé si a imponer, pero por lo menos le va a dar batalla. Miren esta fisicomía de 1961, justo cuando llega a Francia. Son brochazos que él hace con cartón. Es como si fueran brochazos de pintura, pero que él intenta hacer con luz. Todo eso, habría que, por supuesto, esto es solo una fotografía. Si nosotros estuviéramos frente a esa fisicomía y nos moviéramos ante ella como lo exige la fisicomía, empezamos a ver cómo esos tonos de color empiezan realmente a cambiar. Es como si fueran brochazos, pero una vez más, eso parece una pintura informalista, como si fuera qué sé yo, un Hartung. No sé si conocen a Hartung, ¿verdad? Ese pintor con grandes brochazos hace una pintura abstracta. Ahí está esa fuerza ciega de la historia luchando con él y obligándolo a pensar cuál es su camino. Eso por una parte. Y por la otra él se dice, yo utilizo el color de manera absolutamente coherente. A mí no es porque me gusta este tono o aquel otro que yo los empleo. Él quiere huir también del gusto de aquella otra fuerza ciega que llama Roland Barthes el estilo. Y él dice, yo utilizo el color sencillamente por su eficacia. Este rojo al lado de este verde o al lado de este amarillo produce una mayor vibración y por eso que yo lo empleo, no porque me guste. Y sin embargo, se molestaba cuando yo lo enseñaba, pero fíjense ustedes, bueno, este es otro ejemplo de esas fisicomías informalistas cercanas al nuevo realismo francés que están allí, que lo están... Es imposible que no reciba ese choque. Esa fuerza ciega de la historia del arte está allí. Y es entre ella y ese estilo que debe surgir ese algo nuevo. Y fíjense lo que está pasando también con el problema del color. Él dice, y se hace una paleta, esa que ven abajo, muy de oficina, muy de diseñador gráfico incluso, ¿verdad? Con colores muy bien arreglados, desde los más claros hasta los más oscuros, algo muy preciso que él cree poder escoger solamente en función de su eficacia. Y sin embargo, cuando uno hace esto y pone uno de sus cuadros figurativos de los años 50, y pone una de sus primeras fisicomías de los años 60 y pone esa paleta, y es evidente que la paleta es estrictamente la misma. Es más, si pudiéramos volver ahora al paisaje primero que vimos, veríamos que hay una paleta constante, de manera que ese problema del estilo que está allí, esa historia biológica de la que, como lo dice Roland Barthes, del estilo, está allí también presente. No es verdad que le escoja sus colores exclusivamente por la eficacia. Hay allí un problema de estilo que se le impone. Eso es evidente, y es entre los dos, entre esas dos fuerzas ciegas, como decía Roland Barthes, que él va a buscar su camino, una brecha, para que algo nuevo pueda surgir en su obra. Yo creo que eso funciona en su caso, y me parece muy bello poder constatarlo, incluso formalmente. Esta fisicomía de la derecha está construida muy cercana, de una manera muy cercana a lo que era aquel cuadro figurativo de la izquierda. Cordier se enfurece a menudo cuando yo le enseño esas cosas, pero es evidente que ese problema del estilo está allí, y él va a buscar una manera para poder vencer eso, para que algo nuevo surja, para que el color surja solo como una fuerza viva, como un pedazo de naturaleza. No es tan fácil porque eso lo está haciendo un ser humano y él lo quiera o no, sus decisiones están siempre marcadas. Yo creo que Roland Barthes allí tuvo una visión muy bella, esas dos fuerzas ciegas que se nos imponen a todos nosotros, y en particular cuando alguien quiere hacer algo que no haya sido hecho nunca. En 1962, cuando él se da cuenta de esa deriva informalista que están tomando sus fisicomías, él dice, yo tengo que luchar contra eso, yo tengo que controlar mi pintura, yo no puedo seguir haciéndose ese informalismo, mi problema no es formal, yo quiero lanzar el color al espacio. Entonces se dice, yo tengo que volver a las formas geométricas, yo tengo que controlar aquello, buscar estructuras donde yo pueda mostrar aquello exclusivamente que me interesa, que es el color transformándose en el espacio y en el tiempo, aquí y ahora, como un fenómeno vivo, como algo fenomenológico, libre de mi gusto, libre de la estética. Y se dice, la mejor manera de hacerlo es no solamente volviendo
a las formas controladas, los cuadrados, los rectángulos, las formas que él puede de alguna manera controlar y que lo alejan precisamente de ese problema y del estilo, de las formas que pueden gustarle más y de la historia del arte. Claro, no es tan fácil porque la historia del arte geométrico tiene ya para ese momento un largo camino recorrido. Y es lo que él va a ver, que se le impone ahora. Él se dice, otra manera de hacerlo es oponiendo en la misma obra campos activos y campos inactivos. Ese fondo negro que está allí tenía como función oponerse a las fisicomías que están acá y que llama campos activos y donde el color se transforma cuando uno se desplaza ante ellas. Él esperaba que de esa manera el público viera de manera más evidente lo que pasaba allí en esas cositas, en esas pequeñas fisicomías donde el color se transformaba y donde un tono de azul cuando estaba al lado del verde se comportaba de una manera y cuando estaba al lado del amarillo de otra y al lado del rojo de otra manera completamente diferente y se transformaba por mezcla óptica. Esencialmente hasta 1962 es esencialmente por mezcla óptica, es decir, por colores aditivos. Estrictamente el mismo problema de los impresionistas, de los puntillistas, trabajado por supuesto de una manera radicalmente diferente. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Sin darse cuenta de qué manera distribuye esos núcleos activos dentro del fondo, por una verdadera composición, una composición que una vez más lo lleva al gusto, es decir, este cuadrito queda mejor a la derecha, más armónicamente queda a la izquierda, es lo que llamamos ahora sus fisicomías compuestas, y pronto se da cuenta de que el público ve realmente otra cosa de lo que él cree ver. Es decir, pronto se da cuenta de que una vez más esa fuerza ciega de la historia del arte está allí presente. Porque ¿qué es lo que se manifiesta una vez más allí? Un concepto tradicional de las artes plásticas, el de la composición, es decir, el de la organización armónica de esos elementos dentro de un fondo. Pronto, inmediatamente, en cuanto se da cuenta de aquello, él va a cambiar. Al año siguiente, en 1963, abandona esas fisicomías compuestas y yo me acuerdo que siempre el ejemplo que él escogía era la reacción que tuvo Alejandro Otero cuando ve esas primeras fisicomías y le decía, oye Carlos, qué bello, la composición, qué hermoso, el equilibrio de formas, y eso a él lo enfurecía porque decía, yo no quiero eso, esto no es una pintura abstracta normal, esto es color en el espacio. Fíjense ustedes qué difícil es eso, ¿no? Una vez más se le impone ese concepto tradicional de la composición. Y entonces dice, chao, tenemos que acabar con esto, tengo que buscar una manera de que mi educación formal en las artes plásticas y entre otras esa idea de la composición armónica no se imponga. Entonces, al año siguiente, ya en 1963, este es el 66, pero ya en 1963 comienza a trabajar con fisicomías donde si todavía utiliza esos campos, ese fondo negro sobre el cual está un campo activo que son sus fisicomías, ya no son compuestas, ya son 2/3 de fisicomía, 1/3 de una superficie inactiva, como él la llama, pero ya es controlado. Eso lo va a hacer más o menos hasta 1966, hasta que en 1966, como en este caso podemos verlo, la superficie activa, es decir, las fisicomías van a ocupar toda la superficie de la obra, de manera que no pueda haber esa idea de composición. Y sin embargo, lo podemos ver allí, todavía hay formas que aparecen por allí. Claro, él dice, el único objetivo de esas formas es hacer ver la transformación del color, como si los amarillos se transforman en un azul mientras uno se desplaza frente a la obra, y esas formas están allí solamente para hacerlo evidente. Ese solamente tiene su peso todavía. Ese proceso de las fisicomías, a partir de ese momento del 66, va a ser un largo camino hasta que llega a fisicomías, por ejemplo, como esta que está aquí, donde son ya sencillamente un campo de color. Y si acaso hay un cuadrado, un poco como Albers lo hacía, pero Albers era en el plano, ya en él es una especie de cuadrado que está allí porque eso lo forma la diagonal, una diagonal que está sobre las líneas del fondo para producir una dificultad de lectura para el ojo, para que desaparezca la línea y se produzca solamente un campo de color. Pero yo creo efectivamente en estas fisicomías que a partir de 1966 comienza a ser, en particular estas donde la forma casi desaparece y tenemos un campo de color en el espacio, están o cuentan entre las más bellas obras de Carlos Cruz Diez y yo creo entre los más importantes aportes que le hace efectivamente a la historia del arte occidental. Con lo cual ingresa en la historia del arte y se salva en términos de Cruz Diez.